parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. La. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo.
más fuerte que la tempestad. Vence el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Qué gusto saludarles en esta noche y qué bendición poder entrar a sus hogares a través de esta transmisión. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios es justo. Y quiero iniciar esta noche con una palabra. Abra su Biblia si usted quiere en Salmo 103, versículo 1 en adelante. Y es una palabra muy hermosa. Dice el salmista: bendeciré o bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y bueno, vemos a un salmista agradeciendo a Dios, bendiciendo su nombre. Y hoy le quiero preguntar, ¿hay algo por lo cual usted tenga que darle gracias a Dios en este día? ¿Hay algo por lo cual usted pueda bendecir el nombre de nuestro Dios? Yo creo que hay muchas cosas. El simple hecho de estar vivos, el simple hecho de poder mirar, escuchar, respirar,
poder caminar, son motivos para darle gracias a Dios. Así que yo quiero que en esta noche oremos a Dios y pongamos delante del Señor esta palabra para que Dios hable a nuestros corazones y nos pueda enseñar, nos pueda mostrar lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que le invito a que haga una oración conmigo ahí en casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús ponemos delante de tu presencia esta palabra, esta enseñanza, y te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos ministre y nos enseñe lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos con una serie que se llama Completos en Cristo. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses y el tema de hoy es la supremacía de Cristo. Hemos visto la semana pasada, vimos la introducción de este tema, vimos el capítulo 1, del versículo 1 al 12, y vimos cómo el apóstol Pablo estaba orando, estaba dándole gracias a Dios por la vida de los colosenses. Y quiero, para los que no estuvieron la semana pasada, por lo cual les damos también una bienvenida, quiero darles un poquito del trasfondo de esta epístola para que podamos comprender de qué se trata, cuál era el contexto de cuando se escribió esta epístola. Y bueno, el trasfondo es que Pablo nunca había visitado Colosas. Pablo, él había iniciado una iglesia en Éfeso, ¿sí? Y esa iglesia la iglesia de Colosas es fruto del trabajo de Pablo en Éfeso. Ahí él tuvo un discípulo que se llamaba Epafras, y bueno, obviamente Epafras había fundado esta obra en Colosas y en otros lugares ahí circunvecinos, y se dice que él era el líder de esta iglesia. Y aparentemente esta iglesia se reunía en la casa de Filemón. Sí, los eruditos conservadores creen que Pablo escribió esta carta cuando estaba encarcelado en Roma. Sí, alrededor del año 61 después de Cristo, un discípulo llamado Tíquico llevó la epístola a los colosenses, a Filemón y a los efesios hasta sus respectivos destinos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, que en el momento en que Pablo fue encarcelado, Epafras solicitó ayuda para tratar con una falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia de Colosas, porque era una herejía que se estaba iniciando en esa iglesia, porque era una mezcla de ocultismo pagano, era una mezcla de legalismo judío y combinado con el cristianismo. Entonces Epafras estaba preocupado y va con Pablo y le dice, quiero que me ayudes, y entonces es cuando Pablo escribe esta epístola para los colosenses. Ahora, los errores doctrinales que había en ese tiempo recuerdan una antigua forma de gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios, pero tampoco decían que era hombre, sino que era uno de los seres semidivinos, y no era más que una persona que estaba como intermediario, pero le quitaban a Cristo el señorío, le quitaban la divinidad. Y entonces ellos decían que Cristo carecía de toda autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Tenían otros dioses o adoraban a los ángeles o se metían a hacer rituales para decir que Cristo no era suficiente y que ocupaban algo más para poder tener la salvación y quedar bien con Dios. Y entonces Pablo escribe esta epístola para poder explicarle a los de Colosas que era el verdadero mensaje del evangelio. Y bueno, cuando iniciamos esta epístola vemos un bosquejo en el cual vemos la introducción, eso lo vimos la semana pasada, y Pablo inicia esta epístola diciendo primero: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo se está presentando. Siempre que escribe una carta, va el nombre de la persona que escribe, va un saludo y va a quién va dirigida. Y en este caso Pablo está diciendo que él es un apóstol no escogido, no seleccionado por hombres, sino por Dios mismo. Y entonces dice que en ese momento está el hermano Timoteo con él. Y vemos también después la salutación, el saludo que Pablo hace a la iglesia de Colosas, y empieza Pablo diciendo: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces vemos que Pablo escribe esta epístola dirigida a los colosenses y saluda a Pablo, empieza saludando: gracia y paz. ¿Por qué saludar de esta forma? Bueno, en la iglesia de Colosas había griegos y había hebreos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Bueno, el tradicional saludo de los griegos era gracia, la gracia de Dios. Y en el caso de los judíos era shalom o paz de Dios. Entonces, ¿qué hace Pablo? Combina los dos saludos y pone gracia y paz de parte de nuestro Dios y el Señor Jesucristo.
Ahora, más adelante vemos que Pablo empieza a orar por ellos, empieza a dar un testimonio, a dar gracias por la vida de ellos y por la obra que Dios ha empezado en esta iglesia. Y después Pablo hace una petición, una oración para el crecimiento de esta iglesia. Y es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver un poquito lo que vimos la semana pasada para entrar en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, la semana pasada hablábamos de Colosenses del 1 al 12 y quiero leer del 1:3 en adelante, cuando es una acción de gracias, una petición. Dice Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros. Siempre. Pablo dice que él está constantemente, desde que supo que esta iglesia empezó, él empezó a orar por ellos. Y dice Pablo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo está orando de esta forma? Bueno, primero está dando gracias por la obra que inició Epafras ahí en Colosas, pero también está diciendo que de la fe que escuchó, ¿por quién? Por Epafras, ¿sí? La fe que tenían en Cristo Jesús, pero también dice, y del amor que tenéis todos los santos. Entonces era una iglesia que tenía fe, que estaban unidos en amor, pero también dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Esta esperanza vino a ellos cuando empezaron a escuchar las buenas noticias del evangelio. Cuando ellos escucharon las buenas nuevas de que Cristo había muerto por ellos, había resucitado, los había restaurado, los había perdonado, los había justificado. Y entonces trajo esperanza en ellos al escuchar el verdadero evangelio. Y dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y aquí algo muy importante, el evangelio no nada más es escuchar. Dice, conocisteis la gracia. Entonces es importante que usted y yo escuchemos el evangelio, pero también podamos conocer la gracia que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Y cuando comprendemos la obra perfecta de Cristo en la cruz de Calvario en nuestras vidas, nos apropiamos de quién somos en Cristo, tomamos nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Nos empezamos a gozar, empezamos a tener una fe. La palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces es ahí cuando uno empieza a crecer en la fe, y por eso estos iglesias de Colosas era una iglesia que tenía fe, pero también estaban siendo infiltrados por falsos maestros, y Pablo lo que hace es escribir esta epístola para alertarlos y poner las bases de lo que es el evangelio. Vemos en Colosenses 1:9 la petición de Pablo. ¿Por qué estaba orando Pablo por ellos? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando para que esta iglesia sea llena del conocimiento de su voluntad, que conozcan realmente lo que es Dios y que tengan el discernimiento para distinguir lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Entonces Pablo estaba orando, y creo que esa oración aplicaría muy bien para nuestros días, que seamos llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos, no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, podemos ser engañados fácilmente. Por eso es importante que escudriñemos la palabra, que meditemos en ella, pero también que la pongamos en práctica. Ahora, Colosenses 1:10 dice, para que andéis. Después de que Pablo empieza a orar por ellos, para que sean llenos, entonces dice, hace una oración diciendo lo que él espera que pase en sus vidas. Dice, para que andéis como es digno del Señor, para que anden, para que vivan, para que caminen como es digno. Y esto también aplica para nuestros tiempos, aunque fue escrito para la iglesia de Colosas, aplica para nuestros tiempos. Es Dios hablándonos el día de hoy. Que Dios quiere para nosotros que seamos llenos de todo conocimiento, de la gracia, de la voluntad de Dios, pero también dice que andemos, que nos comportemos de una manera digna del Señor. Nuestro testimonio tiene que avalar lo que usted y yo creemos, ¿sí? Y dice también, agradándole ¿en qué? En todo. No dice que le agrademos en algunas cosas, dice que le agrademos en todo. ¿Qué significa? En lo que pienso, en lo que hablo, en lo que hago. En todo eso debo de agradar a Dios. Y dice, llevando fruto en toda buena obra. Nuestras obras deben de testificar de la fe que hemos abrazado. Y la gente, cuando vea nuestras obras, debe de glorificar a Dios, porque ve que Dios está en nosotros y las obras que hacemos glorifican su nombre. Y dice también, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tienen que hacer? Andar en el camino del Señor, andar como es digno, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento, y que se fortalezcan con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad. Esto es lo que Pablo estaba orando por esta iglesia de Colosas, que fueran llenos, que tuvieran una manera de caminar digna del Señor, pero también que le agraden, que lleven fruto y que crezcan en el conocimiento. Y esto es para usted y para mí, mi amigo, mi amiga, que Dios quiere que usted y yo crezcamos, que conozcamos plenamente quién es Dios. Ahora, versículo 12, si me acompaña, dice, con gozo, ¿qué? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Este versículo 12 está ligado a los otros. Dice que sean fortalecidos, pero dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. ¿Qué significa aptos? Aptos significa, en primer lugar, hacer a alguien competente o suficiente. Cuando dice que nos hizo aptos, significa que nos hizo competentes, nos hizo plenos, nos hizo capaces para poder, ¿qué? Participar de la herencia de los santos. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos hace sus hijos, nos perdona, nos justifica y nos hace coherederos juntamente con Cristo, y entonces podemos disfrutar, participar de las bendiciones de Dios como hijos de Dios. ¿Sí? Y dice también que estamos autorizados también para acercarnos confiadamente a su trono de gracia. ¿Por qué? Por la sangre derramada en la cruz de Calvario y por lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 13 dice, el cual, hablando de Cristo, nos ha librado, otra versión dice, nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa esto? Que cuando nos libra de la potestad de las tinieblas, dice que nos sacó de ahí. En las obras de que estábamos antes viviendo, estábamos atados, estábamos cegados, estábamos muertos espiritualmente, éramos esclavos del pecado, entonces éramos hijos de desobediencia. Y entonces, ¿qué hace Dios? A través de Cristo Jesús y al conocer la verdad, dice que la verdad nos ha hecho libres y que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuando usted y yo conocimos la verdad del Evangelio, cuando escuchamos la palabra, cuando empezamos a tener una relación con Cristo, que es la verdad, que es el camino, que es la vida, ¿qué es lo que pasó nosotros? Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos predicar, pregonar las buenas noticias de nuestro Señor. Y también dice aquí que nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa? Que estábamos en tinieblas y Él nos trasladó, nos trajo a la luz. Estábamos presos, estábamos atados. ¿Y qué hace Cristo? Nos da libertad, nos hace libres. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 8 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Ahí encontramos esa libertad. Y cuando hablamos de este versículo, ¿qué dice que nos ha librado? Dice, nos encierra la idea que a través de la salvación somos rescatados de la tiranía de las tinieblas. ¿Qué incluye esto? Incluye el rescate del peligro, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza y de situaciones adversas en general. ¿Qué hace Dios? Nos traslada, nos saca, nos pone ahora, nos sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, y ahora somos coherederos, somos reyes y sacerdotes y podemos testificar las maravillas de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora somos luz y sal y podemos predicar, proclamar la verdad en todo tiempo. Y bueno, el versículo de Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados. Este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Vemos dos versículos que son la misma cita, pero en diferentes versiones. La versión 60 dice, en quien tenemos redención por su sangre. La versión Palabra de Dios para Todos dice, quien pagó el precio. ¿Qué es redención? Redención quiere decir volver a comprar, pagar un precio por algo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Dios? A través de Cristo Jesús, usted y yo estábamos endeudados, no había forma de pagarle. Nuestros pecados nos condenaban y estábamos destinados al infierno, a la muerte eterna. Y entonces, ¿qué hace Dios? A través de Cristo se paga un precio. ¿Cuál es el precio? Precio de sangre, que dice, redimidos por la sangre. El precio que se pagó por usted y por mí no es cualquier cosa. No fue oro, no fue plata, es la sangre de Cristo Jesús, el Cordero inmolado que murió por usted y por mí. Y a través de esa redención, ¿qué fue lo que se obtuvo? El perdón de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos condenaban, ¿sí? La idea de redención es la de liberarnos de un rescate legal.
el precio de nuestra libertad fue pagada con la sangre de Cristo. Ahí está en el recibo y dice pagado. Cuando Cristo estaba en la cruz de Calvario, dijo consumado es, ¿qué dijo él? Pagado por completo. Y entonces ahora usted y yo tenemos libertad. Allí en la cruz de Calvario dice que él clavó un acta que nos era contraria y ahora usted y yo tenemos esa libertad. Tenemos esa bendición de poder ser libres porque ya todo fue pagado, ya no hay que pagar nada. Cristo murió una vez y para siempre y ese sacrificio fue suficiente por usted y por mí. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por ello? Amén. Ahora, Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Todos, ninguno de los que estamos aquí nos libramos, todos en algún momento hemos pecado y entonces ese pecado, el salario, la paga de ese pecado que es la muerte eterna, hay una condenación eterna, hay un juicio, la ira de Dios está sobre nuestras vidas por causa del pecado. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dice que, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y entonces nos redime, nos perdona, nos justifica, nos santifica y ahora podemos llamarle Abba Padre. Teníamos una enorme deuda que no podíamos pagar, no podíamos saldar de ninguna manera, ni con todo el dinero del mundo, y podríamos pasar toda la eternidad trabajando para Dios y no podríamos pagar esa deuda. Pero viene Cristo Jesús, el Cordero inmolado, y Él paga la deuda. Él es el único que podía hacerlo. Ahora, en esta epístola, para entender un poquito el contexto, Pablo escribe porque había esas doctrinas que estaban tratando de engañar a los de Colosas. Estaba diciéndoles que Jesucristo no era Dios, que podían pedirle a los ángeles, que podían pedirle a otros dioses, que tenían que hacer obras, que tenían que hacer sacrificios, que tenían que cuidar su alimentación, que los días, que tenían que guardar ciertos días. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo más que la gracia de Dios, estaban metiéndolos en unos rituales y en un engaño terrible. Entonces Pablo escribe esta epístola y vemos en estos versículos que vamos a ver declaraciones de la deidad de Cristo. Vamos a ver cómo Pablo explica cómo Jesús es Dios. Y mire, vean esta siguiente diapositiva. Dice, bueno, Cristo no es solamente Dios, Él es el Dios, es la imagen del Dios invisible. Él es la exacta representación de Dios y no solo refleja a Dios, sino también nos revela a Dios a través de la vida de Cristo. Mire, ¿qué podemos ver en estos versículos que vamos a ver en estos días? Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito o principio de la creación. Él es el creador del universo. Él es eterno. Antes de todo, Él existe y ha existido siempre. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de los muertos o de la resurrección, el origen de la nueva vida. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el reconciliador de la humanidad consigo mismo y Él es el santificador de la raza pecadora. Todas estas cosas las vamos a estar viendo. Pero la epístola de Colosenses nos da cosas tan importantes de saber quién es Jesús. El lugar que Dios le ha dado a Jesucristo en todo lo que existe, lo vamos a ver a través de esta epístola. Y es importante que usted y yo sepamos. ¿Por qué? Porque mucha gente va a ser, así como en esa época de Colosas, va gente que dice, no, tú necesitas pedirle a Dios. Hay otras personas a quien le puedes pedirle, o hay muchas religiones, muchos caminos que te llevan a Dios o al cielo. Y también puedes pedirle a los ángeles, a los santos, a las vírgenes. Y entonces, eso es lo que existe el día de hoy. También te van a decir que para poder ser cristiano, ser bueno, tienes que hacer muchas obras para poderte justificar delante de Dios y que tienes que perfeccionarte o te van a dar otras doctrinas equivocadas. Entonces, Pablo empieza a poner los cimientos y lo primero que le empieza a decir, ¿quién es Jesús? Así que voy a darte el bosquejo de lo que vamos a ver este miércoles y el próximo miércoles, es la supremacía y la suficiencia de Cristo. Vamos a ver Colosenses del 1 al 15 el día de hoy y en el transcurso de este miércoles y el otro vamos a ver hasta Colosenses 2:7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que Él es supremo en la creación. Él es supremo en la iglesia. Él es supremo en la reconciliación y Él es supremo en el ministerio de Pablo. Ahora, cuando hablamos de supremacía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí tengo una definición. Dice, en el diccionario de supremacía es el más alto en rango o en autoridad, o más alto en grado o calidad. Básicamente que no hay nada mejor. Cuando hablamos de lo que es supremo,
que es lo máximo. Es lo más alto, es la mejor calidad, es el más alto grado en autoridad, en rango de autoridad. A eso se refiere con la supremacía de Cristo. Y cuando vemos que Jesucristo es supremo, está hablando que está por encima de todo lo que existe. Y bueno, cuando entendemos usted y yo la supremacía de Cristo, vamos a tener un punto de vista más acertado de quién es Él. Cuando usted y yo podemos conocer a Cristo, estamos conociendo a Dios mismo, porque Jesucristo es Dios. Y ahorita se lo voy a explicar bíblicamente para que no empiece a decir, pero ¿por qué dice eso? Yo me he encontrado con gente que dice que Jesucristo era un profeta más, que era un santo más. Entonces, cuando la gente piensa eso y cuando no creen en la divinidad de Cristo, cuando no creen en la resurrección de Cristo, entonces sabe que no hay nada que a esas personas los pueda hacer salvos. La verdad, están condenados. No es por las obras, es por la gracia, es por la fe en Cristo Jesús que usted y yo podemos tener esa salvación. No hay otra forma, ¿sí? Y cuando entendamos lo que es la supremacía de Cristo, vamos a poder profundizar en el amor de Dios. Vamos a poder recibir y responder a ese amor en fe, ¿sí? Lo supremo es algo que es lo máximo. Cuando hablamos de que Jesucristo es supremo, estamos hablando de que es lo máximo, es superior en poder, en gloria, en autoridad e importancia. Entonces, qué interesante es que usted y yo sepamos quién es Jesús y toda la autoridad que Dios ha delegado en Cristo Jesús, todo el poder, toda la gloria que tiene Cristo Jesús manifestada en su vida. Y obviamente esta carta de los Colosenses nos da una respuesta para aquellos que hoy niegan la deidad del Señor Jesucristo. Yo sé que usted quizá conoce gente que no cree que Cristo es Dios. Es más, hay gente que hace chistes de Jesucristo, hace chistes de Dios porque no lo toman en serio. ¿Sí? A Pablo le pareció apropiado, ¿sí?, afirmar la supremacía de Cristo para aplastar todas esas creencias erróneas que estaban en ese tiempo ahí en Colosas, y estas mismas creencias hoy están en nuestro tiempo. Y hoy tenemos los argumentos bíblicos para poder defender nuestra fe en aquello que hemos creído, que hemos abrazado. Cuando alguien nos demande sobre nuestra fe, a ver, ¿en qué crees? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué dices que Cristo salva? ¿Por qué dices que solamente en Cristo hay salvación y no en las demás cosas? Y entonces usted bíblicamente tiene que tener argumentos para poder decirle a las personas por qué usted cree en Jesús, por qué cree que Él lo ha salvado y por qué cree que usted se va a ir al cielo. Esto viene en la palabra. Bueno, veamos el primer punto del día de hoy. Todo lo que hablé anteriormente es lo que vimos la semana pasada y complementé con el versículo 13 y 14 que no vimos la semana pasada, pero hoy voy a tocar solamente 2 versículos porque están tan profundos, tiene tanta riqueza que yo quería agarrar hoy 8 versículos, pero cuando empecé a estudiar dije no puedo acelerar, no puedo apurarme porque esto es importante que la iglesia lo sepa. Así que Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estoy leyendo la Biblia Revisión Valera, Reina Valera, versión 60. Quiero leerte la Nueva Traducción Viviente y la Palabra de Dios para Todos. Esas 3 versiones las vamos a comparar y nos vamos a dar cuenta de la riqueza que vamos a descubrir. Mire, Colosenses 1:15, Nueva Traducción Viviente. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Palabra de Dios para todos, mismo versículo. Dice: nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios en forma visible y supremo Señor de toda la creación. ¡Wow! ¡Qué precioso versículo! Y vemos cómo las 3 versiones se complementan y nos dan una riqueza. Mire, la versión 60 dice: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, cuando vemos a Cristo, estamos viendo a Dios, el Dios que es invisible, pero al ver a Cristo estamos viendo a Dios mismo. Dice: Él es primogénito de toda la creación. Y cuando vemos primogénito, lo primero que se nos ocurre es el primero. Y ahorita voy a explicar que no necesariamente que es primogénito quiere decir el primero. Miren, las otras 2 versiones nos dan un poquito más de complemento. Acuérdense, cuando veíamos el estudio de varias versiones de la Biblia, veíamos que la versión 60 a veces la traducción es literal, una palabra por la otra, pero a veces al hacerlo literal podemos comprender algo diferente. Cuando vemos otra versión como la Nueva Traducción Viviente, que no es literal, aunque compara algunas cosas, pero también trabaja la idea. Y mire lo que dice la NTV. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La otra dice: es la imagen del Dios invisible solamente, pero dice: es la imagen visible. O sea, podemos ver a Dios a través de ver a Cristo. Dice: Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas.
y es supremo sobre toda la creación. La palabra primogénito y supremo son similares en el significado original. En el significado original, primogénito es lo más importante, no necesariamente lo primero. Y supremo es lo máximo, es lo más alto. Por eso dice que Él ya existía y todas las cosas fueron creadas y es supremo, es por todo encima de todas las cosas. Y la otra versión dice, nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios. O sea, porque está hablando del Dios invisible, pero después dice Jesús es Dios de forma visible. Está diciendo en pocas palabras que al ver a Jesús estamos viendo a Dios. Y dice, supremo Señor de toda la creación. Y vuelve a repetir la palabra supremo. En la otra dice primogénito. Ahora, déjame explicarle un poquito los significados de las palabras. Cuando hablamos de que Él es la imagen del Dios invisible, la palabra traducida como imagen es del antiguo griego eikon. Expresa dos ideas principales. Una de ellas es semejanza. Es como la imagen de una moneda o el reflejo de un espejo. En pocas palabras, cuando tú ves algo, es la representación exacta, es un reflejo, ¿sí? El otro significado, la otra idea es manifestación, en el sentido de que Dios es enteramente revelado en Jesús. Es una revelación, una manifestación de lo que la persona es. Entonces, cuando vemos a Cristo, estamos viendo a Dios prácticamente. Y vamos a Hebreos 1.3. Este versículo complementa o está ligado a este de Colosenses, nos ayuda para comprender. Hebreos 1.3, voy a leer NBI y Palabra de Dios para Todos. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Mire qué interesante, es el resplandor. Otra versión dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. O sea, resplandece la gloria de Dios, y después dice la fiel imagen de lo que Él es. Qué bonita palabra, fiel imagen. O sea, no hay comparación, esto es real, es lo único que cuando hablamos de fiel es fidedigno, es verdad, es único. Y la otra versión, la Palabra de Dios para Todos, dice, el Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Y se fija usted, uno dice la fiel imagen, de otra dice la imagen perfecta de lo que Dios es. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús refleja, prácticamente está diciendo, está irradiando, Él es la imagen, Jesús es Dios mismo. Cuando vemos a Jesús, estamos viendo a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? ¿Está aprendiendo algo? Él es la fiel imagen, Él es la imagen perfecta, Él es la imagen visible del Dios invisible, Él es Jesús, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias a Dios por ello. Ahora, cuando hablamos de la imagen, cuando hablamos de que Cristo es Dios mismo, ¿dónde viene eso? Porque a lo mejor le van a preguntar, ¿por qué dices que Cristo es Dios? Bueno, déjame darle 3 versículos. Juan 1.1. En la versión 60 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, en el principio, cuando oímos la palabra en el principio, estamos pensando cuando empezaron todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, te da una connotación. Pero si vamos a la Biblia de lenguaje sencillo, dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. O sea, el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero me gusta esta versión porque dice, antes de que comenzara, ya existía aquel que es el verbo. Aquel que es la palabra. La versión 60 dice, en el principio era el verbo. O sea, cuando todo empezó, ya existía el verbo, ya existía Dios. Pero aquí dice, antes de que todo comenzara, antes de que todo existiera, ya existía aquel que es la palabra, ya existía Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, Jesús es eterno, y entonces Él ya estaba ahí, porque dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús es el verbo encarnado. Ahora, Juan 14:9, perdón. Dice, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le está diciendo esto a Tomás, le está diciendo, o sea, ¿por qué preguntas que muéstranos al Padre? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le está diciendo que al ver a Jesús le estamos viendo prácticamente lo que es el Padre. Jesús está reflejando quién es el Padre. Por eso, cuando queremos conocer a Dios, al conocer a Jesús, vamos a conocer realmente quién es el Padre. Ahora, vemos otro versículo. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie, dice. Pero el Hijo, hablando de Jesús,
el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Quién? Jesús. Jesús nos ha manifestado quién es el Padre. Al ver a Jesús vemos al Padre. Al ver a Jesús sabemos cómo es Dios, lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Y es maravilloso ver la vida de Jesús. Por eso cuando usted va a empezar a leer la Biblia, es importante que empiece primero con un evangelio. Puede empezar con San Juan, con Mateo, con Marcos, pero es importante que conozca a Jesús, que vea lo que Dios podía hacer a través de Jesús, porque Jesús mismo es Dios y podemos ver la obra de Cristo, el caminar de Cristo en esta tierra, la vida y obra de Jesús y su muerte y su resurrección, y eso es lo que va a traernos fe y confianza en quién es Dios. Ahora, cuando dice el primogénito de toda la creación, cuando pensamos en primogénito, pensamos en el primero, ¿sí? Yo soy el primogénito de mi familia, soy el mayor de mis hermanos, yo soy el primogénito. Pero en el caso de esta palabra no necesariamente aplica que es el primero. Primogénito es una antigua palabra griega que es prototokos, que significa antes de la creación, antes de toda creación, el cual describe la prioridad en el tiempo o la supremacía en importancia o rango. Esta frase no significa que Cristo tuvo un principio. Dado que Él es eterno, Jesús no nació o comenzó a existir en la creación. Él ya existía desde antes, ¿sí? En ninguna parte de la Escritura se nos enseña que Él tuvo su comienzo en Belén. Y quiero explicar eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que Él es el primogénito, el primero, el superior, el máximo en toda la creación, no significa que Él fue el primero. Significa que Él es el superior, el que está por encima de todo. Cuando hablamos de primogénito, acuérdense que hace rato veíamos que Él es el supremo, el que está por encima de todas las cosas. Él ya existía antes de que todo existiera. Y entonces quiero que veamos Miqueas 5:2, por favor, si tiene su Biblia ahí, si quiere abrirla. Vamos a ver, bueno, que voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice Miqueas 5:2, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Qué tal? ¿De dónde viene el origen de Jesús? Está hablando, es una profecía de dónde van a ser Jesús. Pero hablando de Jesús, dice que un gobernante saldrá de Efrata, de Belén. ¿Quién es él? Jesús de Nazaret. Jesús nace en Belén, pero dice que el origen de Jesús no es en Belén. Él va a nacer ahí físicamente. Acuérdense, el verbo fue hecho carne. Dios mismo vino en la segunda persona de Jesús, vino en Cristo, vino a esta tierra. Pero vemos aquí, sus orígenes vienen ¿desde dónde? Desde la eternidad. Jesús es Dios, Jesús es eterno. Siempre ha existido. Mire, hay otro versículo que es precioso, Isaías 9:6. Es un libro también, una profecía con respecto al nacimiento de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Otra vez dice, un hijo nos ha sido concedido. Este versículo casi siempre lo leemos en las fechas de Navidad, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, pero muchas veces no profundizamos. ¿Sabe que hasta hace poco yo empecé a comprender el significado de este versículo tan profundo? Que es sencillo, pero es profundo. Un niño nos es nacido. Dices, bueno, pero dice, un hijo nos ha sido dado. El niño ha nacido, pero el hijo ha sido dado. El niño, él vino de la eternidad. Jesús vino de la eternidad y asumió nuestra humanidad. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el hijo del hombre que fue nacido, pero Jesús, el hijo de Dios, fue dado porque Jesús es Dios eterno. Nos fue dado un hijo. O sea, el niño fue nacido, pero el hijo nos fue dado. O sea, Él siempre ha existido, es la segunda persona de la Trinidad y Él fue dado a nosotros para que pudiéramos conocer al Padre a través de Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué nos dice estos versículos? Que Jesús es eterno, que Jesús siempre ha existido y que por eso Él es supremo sobre toda la creación. Ahora, ¿por qué Cristo es el primogénito? ¿Por qué Cristo es el supremo de toda la creación? Bueno, el siguiente versículo en Colosenses 1:16 nos dice por qué. Veamos esa escritura. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera versión 60. Dice, en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, ¿qué significa? Todo lo que existe.
Y después empieza a describir lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y me gusta esa última parte, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. No nada más fue el que hizo todo, lo hizo para sí mismo. Ahora, mire Colosenses 1:16, pero en la versión Palabra de Dios para Todos lo que dice. Dice, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Está hablando de Jesús. Todo lo que se ve y lo que no se ve. Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Qué estamos viendo aquí? Hay una riqueza profunda en estas palabras. Estamos viendo que en Cristo fueron hechas todas las cosas. Usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús, pero ¿sabe qué? Fuimos creados por medio de Él y para Él, para gloria de su nombre. Existimos para la gloria del nombre de nuestro Dios. Ahora, porque dice este versículo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Cristo Jesús, esto aclara la cuestión de que si Jesús es criatura o es el creador. Si Él hizo todo lo que existe, entonces Él es el creador. Él no fue creado. Él creó todo lo que existe. Hay dos clases de creación, la visible, o sea, lo que podemos ver, y la invisible. Y de eso, aquí en este versículo menciona los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Está hablando de ángeles, está hablando de querubines, serafines, está hablando de todo lo que existe en el mover espiritual. Bueno, todo fue creado por Dios, por Jesús, ¿sí? Ahora, Pablo enfatiza que no importa el rango de seres espirituales que pueda haber, no importa. Jesús también los creó y dichos seres responden a Él. O sea, ellos se sujetan a lo que Cristo es, a la autoridad que tiene Jesús, porque Jesús es sobre todas las cosas. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él venció a Satanás en la cruz del Calvario y le arrebató las llaves del infierno y de la muerte y le quitó toda autoridad. Y esa autoridad nos la ha dado a nosotros como iglesia, una autoridad delegada en el nombre de Jesús. Ahora, Hebreos 1:4 dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre de Dios les dio es superior al nombre de ellos. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que Cristo es por encima de todo ser creado. Hablando de los ángeles, de cualquier cosa que ha sido creada espiritual o cualquier cosa creada, Cristo está por encima. Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, hablando en lo espiritual, en las partes más bajos o más altas. El nombre de Cristo es sobre todas las cosas. Y entonces, esta verdad que hace, niega toda inclinación hacia la adoración a los ángeles. Si Cristo es el que creó todo lo que existe, está por encima de ellos, entonces se nos dice, en pocas palabras, que Él es superior a los ángeles, a cualquier demonio, a cualquier cosa, incluso a la misma muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos aprender a adorar a Cristo. Cristo es Dios mismo. Entonces, cuando nosotros adoramos a Cristo, estamos adorando prácticamente a Dios. Por eso también cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder, hay autoridad que Dios ha dado a su iglesia. Entonces es importante que nosotros no le pidamos a los ángeles, que le pidamos directamente a Jesús. Jesús es el intermediario entre Dios y nosotros. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el hecho de que Jesús haya creado todo lo que existe significa que la creación no es digna de nuestra adoración. Yo no puedo estar adorando a personas, a seres creados, a autoridades, incluso en una iglesia, en un concilio. Hay gente que adora a líderes espirituales. No podemos adorarlos. Podemos honrarlos, podemos darles su lugar, pero no podemos adorarlos, ¿sí? Hay gente que elevan a ese nivel de adoración, o hay gente que le pide a los ángeles o le pide a la Santa Muerte. ¿Sabe qué? No, Cristo es la vida, no tiene que pedirle nada a la muerte. La vida es mayor que la muerte. Cristo nos ha dado vida y vida eterna, y en Él hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Ahora, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí me encanta este versículo, porque todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por Cristo Jesús y fue creado para Él, para la gloria de su nombre. Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él, hablando de quién, de Cristo Jesús, y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria para siempre. Amén, amén y gloria a Dios.
Todas las cosas provienen de Él. ¿De quién? De Cristo. Y existen por su poder y son para su gloria. Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces lo que hagamos debe exaltar el nombre de nuestro Dios, debe glorificar al nombre de nuestro Dios a través de nuestras palabras, nuestras acciones. Debemos honrar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Hebreos 1:3 dice, ya lo leí hace rato, pero lo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Hijo muestra la grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Él sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra, nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Y aquí en este versículo vemos una profundidad, una grandeza, una explicación preciosa. El Hijo de Dios muestra la grandeza de Dios. Aquí, en pocas palabras, Jesús es Dios mismo. Al ver a Jesús estamos viendo el despliegue, lo que Dios es, el destello, lo que Dios es. Y dice, es la imagen que perfecta de lo que Dios es. Y después me gusta el siguiente versículo, la siguiente parte, dice, sostiene. Con el poder de su palabra sostiene todo lo que existe, dice la versión 60. Pero esta versión dice, sostiene todo el universo por medio de ¿qué? De su palabra. Todo lo que existe ahorita está sostenido por el poder de la palabra de Dios, por nada más. Aún la gravedad se sujeta al poder de la palabra. La creación misma se sujeta al poder de la palabra. La vida y la muerte se sujeta al poder de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Su palabra es poderosa. Jesús es Dios y Jesús sostiene todas las cosas. ¿Quién cree que le sostiene a usted? Dios. A través de Cristo, a través de la palabra nos podemos sostener. Por eso es importante, mi hermano, mi amigo, que leamos la palabra, que nos metamos a estudiar, a escudriñar, a memorizar la palabra, porque en la medida que tengamos la palabra en nuestra mente, hay vida de Dios en nosotros y podemos declarar esa verdad, esa palabra que es poderosa, es un arma de dos filos y tiene poder. Esa palabra es poderosa, es espíritu, es vida. Amén. Y dice que sostiene todo el universo, pero después dice que nos limpió de nuestros pecados. ¿Quién? Jesús. Al morir por nosotros, dice que nos limpió, nos perdonó, nos justificó delante de Dios. Y después dice, y se sentó a la derecha del trono del cielo. El libro de Hebreos relaciona el poder salvador de Dios con el poder creador. Mire cómo está hablando del poder creativo, pero también habla del poder salvador que Dios tiene a través de Cristo. En otras palabras, el poder que le dio la existencia al universo hizo que también estuviera funcionando en el mismo poder que quita el pecado, ¿sí? Cuán erróneo es pensar que Dios no pueda perdonar. Hay gente que dice, es que he hecho cosas tan malas que yo no sé si Dios me pueda perdonar. Claro que Dios perdona todos los pecados, ¿sí? Ahora, dice, no hay pecado demasiado grande para el Rey del universo que Dios no pueda quitar. Dios puede perdonar todo y nos perdonará cuando nos acerquemos confiadamente a su trono y entremos con un corazón arrepentido. La frase dice, se sentó, significa que la obra fue terminada. Cuando dice que se sentó a la derecha en el trono de Dios, significa que cuando Él llegó arriba, Él ya había terminado la obra completa. Cuando Él dijo, consumado es, dijo, Señor, he terminado la obra, ahora sí que me dijiste que hiciera, consumado es, todo está hecho, ha sido pagado, y regresa nuevamente al Padre. Ahora vemos, el sacrificio de Cristo fue completo y fue para siempre. Por eso la epístola se llama que estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que estábamos viendo que los colosenses estaban siendo infiltrados y les decían que tenían que creer en otras cosas, que tenían que hacer ciertos rituales para poder completar la obra de salvación. Y cuando nosotros vemos el Evangelio, en Cristo Jesús está todo. En Él estamos completos, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En Cristo estamos completos y ese sacrificio fue perfecto, fue único y fue para siempre. No hay más sacrificios, no hay que derramar más sangre de nada. Simplemente Cristo dijo, ya está todo pagado, consumado es. Amén. Y esto es lo que vemos en este versículo del 15 y 16. Ahora y 17, quiero leer el 18. Vamos a ver el segundo punto, la supremacía de Cristo en la iglesia. Colosenses 1:18 dice, y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta es la versión 60, déjame leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente.
Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Y ya ve que la palabra primogénito se cambia o se pone supremo. En otras versiones dice supremo, que significa que Él es lo máximo, esto que está por encima de todos los que se levantan. Es el primero también, pero es el que está por encima de todo. Dice, Él es el primero en que en todo. Jesús, el primogénito, es el primero en todo. Ahora, ¿por qué dice que Cristo es la cabeza? Bueno, porque cuando vemos en el versículo de Colosenses, esta es una carta complementaria a las cartas de Efesios y Filipenses. Cuando vemos Filipenses, aunque Efesios y Colosenses fueron escritas en el mismo tiempo. Y entonces una carta va hacia los Efesios y otra a los Colosenses. Y Pablo explica cosas muy similares en algunas de ellas, pero en otra profundiza más. En el caso de los Colosenses explica otras cosas diferentes a Efesios, pero se complementan, y también Filipenses. En Efesios el énfasis recae en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. El énfasis está en el cuerpo. En Colosenses el énfasis se coloca sobre la cabeza del cuerpo, es la persona del Señor Jesucristo. Y quiero que veamos Efesios 1:22 para que comprobemos esto. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:22, Dios puso todo bajo el mando o bajo la autoridad de Cristo y lo escogió como máxima autoridad de todo para bien de la iglesia. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios le dio la máxima autoridad, el máximo nivel a Jesucristo, y dice que lo escogió como la máxima autoridad de todo lo que existe. Y después dice, Cristo llena todo con su presencia y en la iglesia se muestra lo que es Él. Usted y yo somos la iglesia, los que hemos creído en Cristo Jesús. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos el grupo de personas que hemos creído en Dios, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos hace plenos y nos hace sus hijos, y ahora nos convertimos en la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Somos esa familia de Dios que nos convertimos en un cuerpo en Cristo. Ahora, dice que toda la autoridad que Cristo tenía, Dios le puso bajo la autoridad. Dice todo lo que hay lo puso bajo la autoridad de Cristo, y esa autoridad dice que se la delegó a la iglesia. A usted y a mí, Cristo nos dio una autoridad delegada para que usted y yo podamos obrar, hacer las cosas en nombre de Cristo, como si Cristo estuviera aquí. Representamos, somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como cristianos debemos tener la certeza de que Dios ha ganado la victoria final y tiene el control de todo. Eso tenemos que tener la certeza. Cristo nos dio la autoridad, nos dio la victoria. En Cristo somos más que vencedores, y entonces tenemos que creer eso. Él tiene el control de todo, pero a nosotros nos dio autoridad. Así que usted no tiene por qué estar teniendo miedo de ninguna persona, de ninguna nación, o de la muerte o la enfermedad, o ni al mismo diablo. No, porque Dios nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús, y estamos, el nombre que sobre todo nombres nos ha sido dado para que podamos utilizar ese nombre. Ahora, vemos más adelante en este mismo versículo, dice, Él es el primogénito de entre los muertos. Solo Jesús ha sido resucitado en un cuerpo glorificado. Ha habido más personas que han resucitado, pero sabe que posteriormente murieron y ya están en una tumba. Vemos el caso de Lázaro. Lázaro resucitó, pero después volvió a morir. En el caso de Jesús, Jesucristo, Dios lo resucitó de los muertos, pero sabe que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, y Cristo ascendió a la diestra de Dios Padre, y Cristo vive y reina para siempre. Primera de Corintios 15:20 dice, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos. ¿Por qué? Porque a través de Cristo hemos sido perdonados, reconciliados, justificados, y ahora somos hijos de Dios. Y la muerte había pasado por Adán, pero ahora la vida, a través de la obediencia de Cristo, usted ya la podemos tener. Todo aquel que confía en Cristo también vencerá la muerte. Resucitará para vivir eternamente con Él. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es importante creer en Cristo, que Él es la vida, Él es el pan que descendió del cielo, y Él es el que nos da esa vida eterna, y es la fe que tenemos en Él.
Ahora, porque Cristo vive, Él le da la preeminencia y supremacía sobre toda la creación. Jesús está por encima de todo ser, de todo gobierno, de todo poder, de toda autoridad, de toda iglesia, de todas las cosas. Él es exaltado sobre toda la creación por Dios el Padre, en el lugar más alto, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para la gloria de Dios Padre. No hay ningún nombre como el nombre de Jesús. Él es soberano Dios sobre todas las cosas, porque Él resucitó de entre los muertos. En Cristo somos más que vencedores, y a través de Cristo Jesús tenemos el perdón de pecados y la salvación. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, que Él es el rey de Israel, que Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de la gloria, Él es el rey de reyes, Señor de señores, Él es el alfa, Él es el principio, Él es la omega, Él es el fin. Dice, Él es el que ha de venir. Cristo es el que sana, Cristo es el que salva, Cristo es el que viene. Este es mi rey. ¿Usted lo conoce? Usted hoy puede tener un encuentro con este Dios, puede tener un encuentro con Jesucristo si usted quiere. Dice la palabra, y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Hoy puede usted conocer esta verdad, ya la escuchó. Si usted ha escuchado este mensaje, la verdad se encuentra en la palabra, en Jesucristo mismo. Él murió por usted. Dice la palabra que Él muestra su amor para con nosotros, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera nos ha amado Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día de salvación, así que invite a Jesucristo a su vida. Dígale, Señor, quiero a Cristo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, hoy acepto a Jesús como mi Señor y quiero recibir de tu plenitud, tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cierro con esto. A menos que usted mire a Cristo supremo sobre todas las cosas, a menos que usted vea a Cristo supremo sobre su vida, sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre los problemas, sobre el estrés, sobre la preocupación, sobre los problemas financieros, a menos que usted lo vea sobre todas las cosas, usted no podrá sostenerse. Si usted no ve a Dios, a Jesucristo, como sobre todas las cosas, que Él es suficiente en todo, usted no podrá sostenerse. Vendrán tiempos difíciles, como está escrito. Tiempos de guerras, de pestes, tiempos de confusión, tiempos de hambre. Pero sabe, hoy tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Él dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si tú crees esto, tú tienes que apropiarte de las promesas de Dios y decir, Señor, yo creo que tú estás por encima de todos. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Y yo le invito, mire a Cristo. Deleítese en su presencia, deleítese en la grandeza de Cristo, asómbrese ante el poder y la magnificencia de quién es Él, y sabe que proclamemos el señorío de Cristo y digamos que Él es Dios, que Él es santo, que Él es eterno, que Él es Rey y Él está sobre todas las cosas y Él es mi Señor. Y gracias a Dios por Él, porque puedo tener la salvación y puedo encontrar la felicidad y el gozo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Dale un fuerte aplauso ahí en tu casa. Dile, Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque me amas. Gracias porque en Cristo estoy completo, porque de su plenitud puedo tomar, porque en Él encuentro salvación, encuentro paz, encuentro gozo, encuentro todas las cosas que necesito. Amén. Y bueno, hay mucho que seguir hablando sobre el libro de Colosenses. Apenas estamos calentando motores. No se pierda el próximo miércoles. Vamos a seguir hablando de los siguientes versículos y hay tanta riqueza en esta epístola que yo quisiera seguir hablando más, pero bueno, hay un tiempo para todo y yo le invito el próximo viernes, iglesia, el próximo viernes les invito a que tomemos un taller. Voy a dar una plática, un taller para matrimonios, cómo evitar o cómo enfrentar las crisis en el matrimonio. Cómo evitar significa que cómo podemos hacerle para que no venga una crisis a nuestro matrimonio, cómo prepararnos, pero en caso de que estés viviendo una crisis, estés pasando por momentos difíciles, cómo sortearlos, cómo poder salir adelante de cualquier momento difícil en su matrimonio. Próximo viernes a las 8:30 va a ser por Zoom, así que yo le invito a que se conecte. Voy a compartir
la invitación ahí en los grupos de la iglesia, pero también lo voy a compartir en la página, en Iglesia Cristiana Casa del Rey. Ahí se va a publicar. Si usted quiere, le interesa, puede conectarse juntamente con su esposa. Si usted no se ha casado, pero está por casarse, también le puede interesar este taller. Así que conéctese. No tiene ningún costo, es gratuito. Lo que queremos como iglesia es edificar su vida, bendecirle y ser instrumentos de bendición para que usted pueda recibir lo que Dios tiene para su vida. Y bueno, para la Iglesia Casa del Rey tenemos también un curso. Vamos a estar empezando con unos discipulados, ¿sí? Son sesiones online en Zoom también. Vamos a empezar el próximo lunes y martes 15 y 16 de febrero. Vamos a empezar a las 8:30. ¿De qué se trata esto? Bueno, si usted puede el lunes o el martes puede tomar, es la misma enseñanza los 2 días, pero damos la opción de que si alguno no pueden el lunes, pueden tomarlo el martes. Y la idea es que toda la iglesia, todos los que quieran participar de este entrenamiento de cómo aprender a ser un discípulo de Cristo, pueda recibirlo. Son algunas enseñanzas que nos van a servir, son 7 enseñanzas que nos van a enseñar cómo ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Así que no se lo pierda, esté pendiente. Vale la pena que invertamos tiempo en nuestro crecimiento para que podamos después hacer discípulos. Ser discípulo y hacer discípulos es importante. Y bueno, por último, sigamos apoyando la obra de Dios a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias y con nuestros donativos. Ahí están las cuentas. Usted puede sembrar una semilla. Recuerde que todo lo que Dios nos da es para que comamos, pero también para que sembremos en la obra del Señor y que podamos ayudar a otras personas. Y todo lo que hagamos para el Señor, Dios nos lo multiplicará 100 veces. Y quiero orar para despedirnos, darle gracias a Dios por la palabra y también bendecir su vida en el nombre de Jesús. Si tiene una necesidad, vamos a orar. No la conozco, pero Dios sí la conoce. Y así que vamos a orar, a ponernos en un mismo sentir. Y si está con su familia, tómese de la mano. Vamos a clamar al Señor en esta noche, a pedir que Dios obre en necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, nos ayuda, nos exhorta, nos anima, Señor, nos redarguye también. Y gracias por esta bendición de poder estudiar el libro o la carta a los Colosenses, Señor. Hay una riqueza profunda en esa carta. Gracias por hablarnos, por ministrarnos. Pero Padre, también te doy gracias por aquellas personas que hoy tuvieron el tiempo para conectarse, tuvieron el deseo de aprender, de escuchar tu palabra. Señor, bendíceles ahí en sus casas. Cualquier necesidad que ellos tengan de salud, Señor, cualquier necesidad que tengan de provisión, de fortaleza, de sabiduría, Señor, ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy oro por cada familia, por cada persona, sea cualquiera necesidad que estén pasando, te ruego que tú obres, Dios, en el nombre de Jesús y puedas proveer, suplir, ayudar, restaurar, bendecir en el nombre de Jesús. Y también te damos gracias porque Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por estos primeros 7 años de Iglesia Casa del Rey, Señor. Estamos felices por lo que estás haciendo y por las cosas que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos de fiesta. Estamos cumpliendo nuestros 7 primeros años como Iglesia Casa del Rey. Y el domingo nos dio una palabra poderosa el Señor y hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer para el Señor, pero sobre todo hay que apasionarnos, hay que tomarnos de la mano del Señor y hay mucho que hacer para compartir las buenas noticias. Y esto que vamos a empezar a hacer de aprender a ser discípulos es un entrenamiento para que usted y yo crezcamos más en la fe y podamos ser instrumentos de bendición. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, le prospere y que el amor del Señor y la gracia del Señor sea sobre su vida hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Dios les bendiga.